buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros acá en A la Medida. Vea, qué honor estar contigo, Sandy. Buenas noches en este lunes 27 de agosto. Buenas noches, Julio. El placer es mío, como siempre, poder informar y tener tu análisis de estos temas coyunturales. Hoy una jornada bastante complicada, tenemos muchos temas que tratar, pero correcto. ¿Qué te parece si vemos los titulares? Excelente, Sandy. Uber o taxis blancos. Muchos consumidores prefieren la aplicación digital. A los taxistas no les parece nada bien y los acusan de competencia desleal. Analizaremos los argumentos. López Obrador prioriza a Guatemala. Mañana el presidente electo de México se reunirá con el presidente Jimmy Morales. Interpretamos la importancia del encuentro. Pekín gana terreno y muchos se preguntan, ¿será mejor estar en manos de China y no de Estados Unidos? Eric Melgar Padilla capturado. El militar es acusado en el caso penal manipulación de la justicia. El sindicato asegura que las acusaciones son falsas. Quieren recuperar la categoría. Autoridades llaman a una mesa técnica con varios sectores. Los pilotos aviadores apuestan por la intervención del aeropuerto La Aurora. De regreso a Venezuela. Un grupo de venezolanos tomó una decisión atípica: regresar a su país natal, mientras miles de sus compatriotas toman la decisión contraria. Le hago la pregunta a usted, ¿qué prefiere, Uber o el taxi blanco? Pues bueno, vamos a estar analizando este tema. Le cuento que desde las 7 horas el caos fue evidente en las distintas rutas de la capital. Esto debido a la aglomeración de taxistas que participaron en una caravana para manifestar su descontento con la implementación de otros servicios de transporte no regularizados, como taxis, por ejemplo, los piratas y este servicio de Uber. Ya muy poco lo que trabajamos. Entonces, yo por lo menos soy una persona que tengo 71 años y ya no puedo encontrar otro trabajo, ¿va? Entonces yo personalmente estoy a punto de retirarme de esto porque ya prácticamente ya no ganamos nada. Pérdidas económicas y competencia desleal molesta a taxistas rotativos que participaron en una caravana a la Municipalidad de Guatemala y al Ministerio Público para solicitar que exista regulación de taxis pirata y Uber. Los que tenemos cada una cuota de 150 a 125 diarios, ya es muy difícil que la saquemos. Sí, entonces se ha pensado hacer esto, a esta manifestación, pero a ver si nos oyen, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el problema que nosotros estamos bien asegurados en la municipalidad respecto a nuestros pagos. Entonces a nosotros se nos cobra una mensualidad, tenemos que estar sacando un tarjetón, tenemos que tener tarjeta de operación, antecedentes penales, todo legal. La mayoría de compañeros les ha bajado bastante. Solo las personas que trabajamos realmente con clientes, pues si son fieles a nosotros, pues ellos indican que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, ¿verdad? Pero sí ha afectado bastantemente. Taxistas provenientes del área norte de la capital bloquearon la ruta al Atlántico en el kilómetro 6.8 de la zona 18 y la calzada Aguilar Batres en la 13 calle zona 12, en donde fue afectado el tránsito hacia el Trébol, quienes adujeron que se cerró una mesa de diálogo. Entonces, obviamente lo que estamos pidiendo es que realmente se regulen, ¿verdad?, este sistema. Que quede claro, no estamos en contra de las aplicaciones o de las plataformas, como se quiera llamar, no, pero sí en la forma de la prestación del servicio. La regularización exigida por taxistas rotativos incluye cambio de placas, que las autoridades se sometan a revisión, que se cumpla con los requisitos de regulación, la aprobación de cursos y la inscripción de taxis en su totalidad ante las municipalidades.
Y bueno, como era de esperarse, los pilotos de Uber fijaron su postura ante la manifestación de los taxistas. Ellos condenaron los constantes ataques a su gremio e indicaron estar dispuestos a nuevas regulaciones por parte de las autoridades. Dejar en claro que no están en contra de los taxistas, que están dispuestos a acatar nuevas regulaciones y exigir la investigación de las agresiones en su contra, son los principales puntos que expusieron los pilotos de Uber ante la polémica manifestación de este lunes. También el servicio es de alto nivel, ¿me entendés? Es un servicio muy diferente al de los taxis, son carros modernos, son carros nuevos, entonces los clientes se sienten más seguros, aparte tienen todo el soporte de la aplicación después del viaje, pueden calificarnos, ellos pueden decir si les gustó o no les gustó el viaje, ¿me entiendes? Quinto, dejamos en claro que nosotros no somos enemigos de los taxistas, ¿verdad? Somos guatemaltecos que estamos buscando un trabajo digno y la forma de llevar sustento a nuestras casas. Y ante los ataques por parte de taxistas manifestaron su rechazo y pidieron a las autoridades la investigación de los mismos. Entonces no estamos en contra de ellos, sabemos que es un problema, pero estamos conscientes que son las autoridades las que tienen que llevar a cabo el reglamento o lo que sea necesario. Desde ya también repudiamos y condenamos enérgicamente los ataques físicos y verbales y los daños a nuestros vehículos que algunos taxistas están realizando, ¿verdad? Que lejos de encontrar una solución solo le dan razón a la población del por qué los dejaron de usar. Los lugares donde estos pilotos suelen ser agredidos por taxistas son Centra Sur, Centra Norte y el aeropuerto, indicaron los pilotos. Este es un hecho que ya se está dando constantemente y ya muy seguido. Tenemos problemas en el SEGMA, tenemos problemas en Metro Norte, en Centra Norte, perdón, tenemos problemas en el aeropuerto. Realmente, y son costos que nosotros tenemos que sufragar, costear, ¿me entiendes? A mí me patearon el carro la última vez y me salió 1,000 que sale la reparación. Y así tenemos el caso de este otro compañero que hasta lo persiguieron, ¿me entiendes? Pues qué mejor tema para empezar el análisis de esta semana. Ambos servicios son necesarios. Prestan precisamente un servicio importante a la sociedad guatemalteca. Dos cosas básicas en este instante están inclinando la balanza a favor de Uber, hablando muy claramente: el precio y la calidad del servicio. Por calidad nos referimos a que tienen vehículos nuevos de años muy recientes, bastante limpios y bien cuidados, una mejor atención y definitivamente lo que cobran es menor. La amabilidad es otro factor que las personas han dicho que es muy importante. Los taxis rotativos por lo general suelen salir más caras las carreras, no todas las unidades rotativas están en buenas condiciones y muchos pilotos de taxi no se preocupan por los detalles importantes como la música, la presentación personal, la amabilidad de ellos mismos. La protesta de los taxis puede llegar a ser válida o no, pero una cosa es cierto: deben de competir contra Uber, porque Uber ya está y no solo en Guatemala, y esto se debe hacer cambiando, tecnificándose, cambiando esa mentalidad y trayendo su servicio al siglo XXI, porque una cosa también es cierta: ya Uber está instalado y va a ser difícil. Los taxistas argumentan que ellos deben de pagar altas tarifas por el tarjetón y entre 5 y 6 mil quetzales anuales para poder funcionar. Dicen además que deben de pagar extorsión y que mientras Uber no paga impuestos, pero cada piloto de Uber también es uno de los requisitos, tiene que estar registrado ante la SAT, por lo menos como pequeño contribuyente, y pagar el 5% de cada uno de sus ingresos. Además, Uber te facilita electrónicamente factura. Con estos datos, Sandy, podemos empezar a hacer un análisis sobre este tema. Por supuesto, Julio. Mira, en realidad aquí vemos los pros y los contras, tanto de los taxis como de Uber, por ejemplo. Así es. Digamos que en otras ciudades del mundo, como Río de Janeiro, la Ciudad de México, algunos lugares de Canadá también se ha regularizado el servicio de Uber, incluso les exigen un seguro especial. Así es. También les dan en algunos puntos, como por ejemplo en la Ciudad de México, ellos tienen que cada año pagar, y aparte de eso, por cada carrera que hacen, tienen que cancelar un 1,5% de esa carrera al Estado. Es parte de la regularización. ¿Tú crees que es oportuno que Guatemala pueda iniciar precisamente también esa regularización? Puede de alguna manera iniciarse, y algo
algo positivo es escuchar que la postura de los pilotos de Uber, al final de cuentas, termina siendo en el que están abiertos a esa posibilidad. Ahora, históricamente ha pasado una situación aquí en Guatemala. Para la década de los 80, 70s, 80s, los taxis eran todos estacionarios. Los encontrabas únicamente en las afueras de los hoteles, a veces en las afueras de parques importantes como el Parque o la Plaza Central en aquella época, y afuera de los hospitales. Luego, esto se revolucionó en la década de los 90. Vienen unos taxis de colores que ya empiezan a ser rotativos y que al llamado llegan. ¡Wow! Fue un boom aquí en Guatemala. Posteriormente a esto ya aparecieron estos taxis rotativos blancos, ¿no? Que andan por toda la ciudad. Pero cuando llega Uber, no solo a Guatemala, sino que a los países y muchísimos más que tú mencionaste, entre otros, empieza a ganar la partida porque ellos se han tecnificado. Entonces, parte de lo que hay que hacer por parte de los taxistas rotativos normales es también tomar la tecnología, las plataformas, la facilidad de tomar tu celular, tu tableta, tu computadora y pedirlos. Pero además, si tú brindas un servicio más barato, en una mejor condición de tu vehículo y más amable, y todavía das factura, definitivamente la partida la van a ganar. Es allí donde, como ambos deben de coexistir, se pueden admitir esas otras regulaciones y esos eventualmente impuestos extras que tú también has mencionado, Sandy. Definitivamente. Mira, el servicio de Uber la verdad es que es bastante eficiente y es de mucha calidad. Quien no la ha usado, la verdad, el costo es muy bajo. Pero ¿tú crees que hay alguna competencia desleal en el tema de que los taxistas sí tienen que pagar cada año una cantidad, Uber no lo hace? Obviamente ellos tienen que descontar ese dinero y quien lo paga somos los consumidores al final o los pasajeros. En el caso de Uber no se tiene ese costo, si lo queremos ver así. ¿Hay alguna situación que los está poniendo en desventaja hablando desde ese punto? Desde ese punto de vista pudiera parecer que sí. Sin embargo, también hay otro punto de vista. También hay taxistas de estos blancos que son muy buenos, muy dedicados y muy respetuosos. Pero muchos de ellos no son dueños de su taxi. Entonces los costos, por ejemplo, del tarjetón, los costos de las reparaciones, servicios, los cubren otras personas, no los dueños no ellos. Y en cambio, los dueños de los carros de Uber, ellos tienen que cubrir todos esos fondos. Al final de cuentas, la ganancia termina también siendo no tan grande y relativa. Tenemos los dos coexistiendo y cohabitando aquí en Guatemala. Tenemos que encontrar ese punto medio. Una tarea que tendrán que hacer ya como conclusión casi, fíjate, Sandy, para este tema, los dueños y los pilotos de los taxis blancos es mejorar calidad, mejorar amabilidad, mejorar servicio y la tarifa también. Solamente tenemos que recordar una cuestión, con esto me despido para este tema, 80,000 taxis blancos hay por lo menos autorizados en Guatemala y la cantidad de Ubers no llega a tantos. Entonces, la cuestión está en la calidad y el precio. Definitivamente, más los taxis piratas que también están operando. Correcto. Entonces, en realidad aquí lo que se pide es que las autoridades puedan tratar el tema. Porque se ha hablado desde el inicio de las operaciones de Uber, que fue en el 2016, se hablaba de este tema. Imagínate, han pasado prácticamente 2 años. Casi dos años, porque en diciembre iniciaron ellos y no se ha empezado precisamente con ese diálogo. Y lo más importante es que las autoridades están buscando hacerlo con los taxistas, pero los pilotos de Uber piden estar presentes en la mesa de diálogo y así tendría que ser. Bueno, de esta forma finalizamos con el tema, ya nos picamos, pero en realidad es un tema bastante interesante. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos entonces de esta visita, de esta reunión que se tendrá por parte de los mandatarios. La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, habló sobre la reunión que sostendrá el presidente de la República, Jimmy Morales, con su homólogo mexicano, Manuel López Obrador. El 28 de agosto se estarán reuniendo y aquí tenemos más detalles. En julio de este 2018, los mexicanos eligieron en las urnas a Manuel López Obrador como el nuevo presidente de México. La primera reunión que el mandatario mexicano sostendrá con Centroamérica será con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Se realizará una reunión con el presidente López Obrador en la frontera de Guatemala-México el día de mañana, en donde se podrán abordar todos los temas de agenda que se tienen establecidos entre ambos países. Esta es la primera reunión que tiene el presidente López Obrador con un jefe de Estado. Ha escogido Guatemala, considerando que Guatemala es uno de los hermanos más cercanos de México y la excelente relación que Guatemala tiene con México.
Una muy importante relación bilateral entre Guatemala y México. Como candidato, Manuel López Obrador impulsó un tratado amplio que abarcaba Canadá, México, Estados Unidos y toda Centroamérica, y que además incluía temas como el comercio, la inmigración, el desarrollo regional, la creación de nuevos empleos, los salarios y la seguridad. Guatemala es el primer socio comercial de México en Centroamérica y eso le da una importancia suprema a esta reunión. México también es la tercera fuente de inversión en Guatemala y además somos vecinos, y eso hace que compartamos tantas cosas buenas como tantas cosas malas. Dentro de las malas, los cárteles del narcotráfico mexicano que se han trasladado a Guatemala, pero también Centroamérica, y Guatemala en su proporción le ha mandado maras al país de México. Entonces, aparte de eso, hay una situación en la cual hemos estado hermanados históricamente, y la migración, que es uno de los principales temas que une a ambos países, sobre todo con su relacionamiento del gigante del norte que es Estados Unidos. Solo como un dato, recordemos que el 15 de septiembre del año de 1821, cuando nos separamos y nos independizamos del Reino de España, nos anexó inmediatamente Gabino Gainza a el Imperio Mexicano de Iturbide. Estuvimos 2 años con ellos. Imagínate, en realidad los lazos que se ha tenido entre Guatemala y México han sido muy fuertes, muy grandes, y es que compartimos diferentes problemáticas, si lo queremos ver. Por ejemplo, el tema migratorio va a ser un punto muy importante, especialmente, Julio, y tú me darás la razón, por el tema de la política que está en Estados Unidos de tolerancia cero, que compartimos, pues obviamente las consecuencias. Guatemala y México pues tienen este mismo problema y será un tema muy importante del cual hablarán. Lo estás visualizando de una manera muy oportuna, y no solo el tema de la inmigración, sino que también el tema del contrabando. ¿Cuánto producto mexicano que pasa de contrabando tenemos aquí en Guatemala? Que para unos puede ser una bendición, pero también eso significa defraudar al fisco guatemalteco, no fortalecer nuestras empresas y también debilitar las posibles inversiones que puedan tener inclusive empresarios mexicanos en nuestro país. Y aquí podemos incluir entonces la gran cantidad de puntos o pasos ciegos que existen en la frontera con México y Guatemala, donde definitivamente será un tema que se tendrá que abordar para de esta forma buscar una solución, unir esfuerzos, porque sabemos que también estos dos países han estado operando en diferentes o contra diferentes estructuras, y ojalá que este sea uno de esos casos. Eso es muy cierto. A mí me parece muy importante también, además, el hecho con lo que estás diciendo y analizando en este momento, Sandy, que Manuel López Obrador, al primer socio centroamericano que voltea a ver y busca, es precisamente a su socio natural y el más grande, la economía más grande de Centroamérica, que somos nosotros aquí en Guatemala. No solo por todo esto geográfico que compartimos y por todas estas características que nos unen y a veces nos terminan separando, sino porque además México para nosotros es muy importante en el sentido que el año pasado grandes industrias mexicanas anunciaron el hecho de tener la intención de venir a hacer sus inversiones aquí en Guatemala, lo cual es muy bueno porque estamos hablando de posibles fuentes de empleo y más desarrollo para nuestro país. Y bueno, vamos a estar pendientes de esta reunión para ver cuáles son los acuerdos, cuáles son los proyectos que se logran concretar entre Guatemala y México, y por supuesto esas intenciones que se tengan de poder fortalecer estos dos países y de mejorar, ¿por qué no decirlo?, las relaciones bilaterales. Totalmente, Sandy. Bueno, vamos a continuar con otras noticias, así que quédese con nosotros, tocaremos otros temas a continuación. Hablemos de pasaportes. Resulta que más de 25,000 fueron entregados por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores a los connacionales que residen en Estados Unidos en esta última semana. La semana pasada fueron inaugurados 3 centros de emisión de pasaportes en Estados Unidos. A la fecha se han entregado más de 25,000 pasaportes a guatemaltecos que radican en ese país. El vicecanciller indicó que la entrega de pasaportes tomó un par de horas, con lo cual se beneficia a la comunidad migrante. El 20 y el 22 de agosto recién pasado se inauguraron 3 centros de impresión de pasaportes en los consulados generales de Guatemala en Los Ángeles, en California, en Lake Worth, en el estado de Florida, y en Providence, en el estado de Rhode Island. Es un compromiso cumplido del plan del presidente Jimmy Morales, que establece como prioridad número 1 el eje de migración. En este sentido, se continúa y continuará fortaleciendo la red consular de Guatemala, y se enfocan los esfuerzos y los recursos para mejorar la atención en las sedes consulares. Nuestro objetivo es lograr que todas las sedes cuenten con su propio centro de impresión para que los connacionales puedan obtener su pasaporte en el menor tiempo posible.
El tiempo de obtención del documento se espera que sea entregado el mismo día de trámite, mientras antes el solicitante tenía que esperar hasta 6 meses. Siempre en otras noticias, autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala buscan recuperar la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos del Aeropuerto Internacional La Aurora. La información acá en A la Medida. El director de Aeronáutica Civil hizo un llamado a conformar una mesa técnica con varios sectores para recuperar la categoría 1 del aeropuerto La Aurora. He convocado y he unido a una mesa técnica a cada uno de los gremios del gremio de la aviación. Acá están presentes la asociación de pilotos, mecánicos, escuelas de aviación, sindicatos. Todos estamos unidos con una sola causa: levantar la aviación de Guatemala, recuperar a Guatemala en ese listado de países con categoría, y lo vamos a conseguir, pero lo vamos a conseguir juntos. No puedo solo, necesito el apoyo de cada uno de los gremios acá presentes. Tengo también lo positivo de decirles que tengo el apoyo del presidente de la República, me ha mostrado un total apoyo. Un gran apoyo también por parte del Ministerio de Comunicaciones, del ministro, del viceministro de Puertos y Aeropuertos. Todos estamos unidos de ahorita en adelante para levantar la aviación de Guatemala. Hasta el momento, las autoridades de aeronáutica aseguran que las operaciones aeroportuarias están fluyendo de forma normal. Y es que hay que tomar en cuenta también los riesgos que se vienen para el país si no se puede hacer algo al respecto. Así que qué bueno que ya están empezando estos diálogos. Eso sí, me quedo con lo que acabas de decir, qué bueno, absolutamente necesario para nuestro país, para que vengan más turistas y para que mejoremos la imagen también internacional, como debe ser, con un aeropuerto en la categoría que corresponde para la economía más importante de Centroamérica. Así es, Julio. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa, pero regresaremos con otro tema de análisis que tenemos para usted. Así que por favor no nos cambie, ya volvemos. Somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablemos un poco de materia económica. Como parte de una gira por los países del Triángulo Norte de Centroamérica, el congresista republicano de Texas, Estados Unidos, Will Hurt, visitó Guatemala. En conferencia de prensa se refirió al rompimiento de relaciones diplomáticas en El Salvador con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China. Así que veamos qué piensa Estados Unidos de esta medida. China ha llegado a dominar las conversaciones en esta región. China no está interesado en crear empleos en las comunidades en donde ellos tratan de invertir. Hemos visto que eso ocurre varias veces en lugares como en África. Aquí en esta parte del mundo, cuando ellos crearon el estadio en Costa Rica, ellos no emplearon a costarricenses para construirlo. Yo espero que ninguno de los grandes proyectos que tenemos con el gobierno de Estados Unidos en esta región tenga un impacto potencial en cuanto a las decisiones con China. Estados Unidos de América y la República Popular de China. Ambos países son los gigantes económicos mundiales y dominan cada quien su región. Según expertos en economía, China va a desplazar a Estados Unidos en los próximos años como la economía más grande del planeta. El año pasado, el presidente de China, Xi Jinping, presentó una hoja de ruta que busca convertir a China en la potencia mundial más grande para el año 2050. Aparte de la economía, hay temas políticos entre ambos países que tienen modelos distintos. Estados Unidos representa la esencia del capitalismo en el mundo, mientras que China se constituye en el último de los bastiones del comunismo, con ciertos aspectos de capitalista también. A Estados Unidos no le conviene que China tenga una gran presencia y muchos aliados cercanos de su territorio en este continente americano, pero también hay que hacer notar la apertura de China, que abre la puerta a ese gran mercado a millardos de personas que son habitantes en ese país. La política exterior de China está trabajando de una manera bastante fuerte, de una forma muy activa y con una hoja de ruta que el presidente Xi Jinping ha marcado para el año 2050. ¿Quién sabe si el gigante estadounidense está perdiendo terreno en ese sentido? ¿Tú crees que las acciones que Estados Unidos ha tomado en diferentes temas puede venir a afectar
y a impactar también en su economía? Sí, y ya lo está haciendo. Fíjate, hay grandes empresas norteamericanas que para cuestiones de ensamblaje de sus productos lo están haciendo en China ya, sí, ¿verdad? Es cierto que tal vez la calidad de los productos chinos es lo que se cuestiona, pero de los productos autóctonamente chinos. Estos de grandes compañías son bastante bien manufacturados, ensamblados y vendidos al mundo como un producto de primerísima calidad. Pero sí, China está ganando mucho terreno y muchos aliados comerciales. Y ahora tiene uno muy cercano, El Salvador. Claro, definitivamente. Este desplazamiento que se puede dar y que por lo visto se está empezando a dar de China a Estados Unidos en materia económica, ¿cómo puede venir a afectar, por ejemplo, otras economías como Guatemala? Hay distintos países que dependen de Estados Unidos. Claro que sí. A Estados Unidos en lo particular esto no le conviene, porque por ejemplo nuestro principal socio comercial como país, como Guatemala, es Estados Unidos indiscutiblemente, pero por supuesto que las inversiones que Estados Unidos tiene y las relaciones comerciales con economías como la salvadoreña, la costarricense, la nicaragüense, que también ya voltearon a ver a China, eso hay que decirlo muy claramente, ahí ellos empiezan a perder terrenos. Los empresarios norteamericanos ya no tienen esa misma forma de convicción y aquí es donde los chinos están ganando un terreno. Esto es una situación bastante fuerte en la parte económica. La cosa es, Sandy, yo tengo esta duda, ¿qué tanto nos conviene o no ser aliados, por ejemplo, de un socio comercial tan lejano? Exacto. Porque aunque hay muchos millardos de personas ahí, están lejísimos de nosotros. Definitivamente. Y mira, a mí me llama la atención porque en sus declaraciones el congresista hablaba que en realidad China pues no tenía interés de poder venir a invertir en generar empleos en los países, por ejemplo, como Centroamérica. Mira qué interesante. Y en cambio Estados Unidos, dice, esa es la diferencia que tenemos entre las economías, porque obviamente Estados Unidos ha establecido diferentes empresas. Sí. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees que se puede dar o simplemente China quiere venir a robarse todo este dinero y seguirlo invirtiendo allá? No, coincido completamente con lo que dice precisamente el senador estadounidense. En estos momentos lo que está sucediendo es un acercamiento comercial para ver qué productos podemos enviar y ellos mandarnos, ¿verdad? Me refiero en este caso a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, por ejemplo, con los cuales ha establecido una gran relación diplomático-comercial. Pero sí es muy importante lo que tú afirmabas también. Estados Unidos sí tiene inversiones y ha sido de años aquí en Guatemala. Desde la United Fruit Company, que tampoco, fue tan buena para nuestro país en su momento, pero industria farmacéutica, textil y de otras cosas que Estados Unidos, quiera que no, nos provee de puestos de trabajo para los guatemaltecos. Si China no está dispuesto a hacer eso, definitivamente esto no trae tampoco mucho beneficio. Y es más, aquí yo te voy a decir una situación. Guatemala no está discutiendo para nada esta situación, se mantiene firme diplomáticamente en su relación con Taiwán y por supuesto con el gigante norteamericano. Sin embargo, Estados Unidos pues está con el pendiente porque obviamente si Centroamérica, El Salvador, que es el último caso, ha tomado esta decisión, entonces ese tema se está manejando a nivel centroamericano. Imagínate, de poder cambiar a Estados Unidos por China en materia comercial, ¿qué beneficios o qué atractivos crees tú que podría tener China para que se pudiera hacer? Supongamos que fuese así. Bueno, incentivo ahorita pudiera ser el hecho de abrir nuevos mercados y definitivamente ellos como productores mundiales de un montón de productos que también se utilizan en todo, como el cemento, el aluminio, el hierro, pues pueden venir a ofrecer producto más barato, no sé exactamente de qué calidad, pero ellos pueden abrirse sus puertas comercialmente. Ahora bien, China está haciendo algo también muy importante con otro gigante económico que es la Unión Europea. Fíjate, Sandy, están queriendo retomar la ruta de la seda, aquella de Marco Polo, ¿te recuerdas? En la Edad Media, y están tratando de conquistar todos los países europeos a través de las inversiones y el intercambio comercial mutuo. Es ahí donde yo veo que a nivel global Estados Unidos en este instante está perdiendo un poquito de terreno en confrontación a China. Sin duda a Estados Unidos le están moviendo la mesa, como se puede decir popularmente. Literal. Esto podría ser un llamado de atención de decir, bueno, tenemos que cambiar y no ser tan rígidos, ser tan estrictos, sino flexionar un poco en los temas para buscar entonces que estas economías que ya se tienen, estas relaciones económicas que se tengan con distintos países como Guatemala, por ejemplo, se fortalezcan lejos de alejarse, ¿verdad? Correcto, no solo con los países latinoamericanos donde nos ubicamos nosotros como Guatemala, sino que también con otras economías muy importantes. Aquí mismo
misma en nuestra región. Brasil es muy importante, Chile es muy importante, Argentina en su momento también, pero no lo es menos importante Europa y los mercados asiáticos, donde ahí es donde China está ganando. Lo que llama la atención, y esto por eso el análisis de esta noche, el hecho de que países como El Salvador, Nicaragua y Costa Rica voltearon a ver a la economía china, dándole un poquito nada más, habrá que ver hasta dónde llegan, la espalda a Estados Unidos. ¿Cuál sería la conclusión de este tema, Julio, para que podamos finalizar? Claro que sí, Sandy. Al final de cuentas creo que es muy bueno que siempre haya una apertura. El mundo se ha caracterizado a lo largo de su historia siempre por estar dominado por imperios. En este caso el imperio viene representado precisamente por Estados Unidos, el país más dominante en el último siglo y medio. Sin embargo, se está levantando otro gran gigante que es China. Habrá que ver cuál de los dos sistemas políticos, sociales y económicos al final de cuentas va a triunfar. Pero hoy por hoy el tema es lo siguiente: tenemos que buscar como guatemaltecos al final de cuentas los mejores aliados. Y en este momento los mejores aliados comerciales que tenemos es Estados Unidos, indiscutible. Definitivamente, pero hay que cambiar entonces un poquito. Hay que cambiar mucho ese modelo, bravo. Exactamente. Primero ya no a la política tolerancia cero, hombre, hagamos algo. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Pero bueno, vamos a estar dándole seguimiento al final para ver qué otros países se pueden sumar a este no a Estados Unidos, sí a China. Así es. Y ver entonces cómo marcha la economía a nivel internacional. Y con esto vamos a la pausa, pero regresamos con las noticias del mundo y otros temas que tenemos pendientes para usted. Ya volvemos. Y bien, como le habíamos prometido, las noticias judiciales no las habíamos tratado, pero es momento de hacerlo. Resulta que en el juzgado B de mayor riesgo se le dio a conocer el motivo de su detención este lunes al militar Eric Melgar Padilla y se ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17. El juez Miguel Ángel Galvez resolvió con lugar la petición del Ministerio Público de reactivar la orden de captura en contra de Eric Melgar Padilla, quien es señalado de haber contratado a un sicario para eliminar a su señor padre por una discusión de propiedades. El sindicado fue capturado por la Policía Nacional Civil en Escuintla y fue trasladado a la torre de tribunales. El juez del Juzgado de Primera Instancia Penal para Procesos de Mayor Riesgo B, el jueves de la semana anterior, emitió una orden dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ordenando la detención del señor Eric Fernando Melgar Padilla en relación de una investigación que se desarrolla por el delito de obstrucción de justicia. Eric Melgar Padilla solicitó la palabra y aseguró que son falsas las acusaciones del Ministerio Público en su contra en el caso penal manipulación de justicia. ¿Qué están haciendo? Si me quieren investigar, que me quiten el derecho de antejuicio. ¿Por cuál es el problema ese? ¿Qué es tan simple eso? Que el pueblo de Guatemala entienda. Yo no soy asesino, no he matado a mi papá. Las autoridades del Ministerio de Defensa realizarán un pronunciamiento oficial cuando conozcan cuál será la decisión judicial del juez Miguel Ángel Galvez respecto a la situación legal de Eric Melgar Padilla. Bueno, simplemente que nosotros somos colaboradores en todo el tema de los órganos jurisdiccionales, del Estado de Derecho, somos respetuosos del Estado de Derecho y simplemente pues estamos a la espera de lo que decidan los órganos jurisdiccionales para emitir una opinión. Como le vuelvo a repetir, nosotros estamos a la espera de la decisión del juez, cuál va a ser la decisión que el juez tome para nosotros poder tomar una decisión también. Mientras yo no tenga un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, yo no puedo aplicar ningún tipo de sanción. Este martes se discutirá y resolverá si Melgar Padilla debe ser investigado y continuar en prisión preventiva en el caso manipulación de justicia. Y siempre en el orden de las noticias judiciales, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizaron una vista pública en la sala de vistas de esa institución, en la cual escucharon los argumentos de las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre expulsar del país al embajador de Suecia, Anders Kompass. El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó una acción de amparo en contra de la decisión del organismo ejecutivo de expulsar del país al embajador de Suecia acreditado en Guatemala, Anders Kompass.
El representante de la Cancillería guatemalteca aseguró que los interesados en presentar el amparo desconocen la ley. La misma faculta a la ministra Sandra Jovel para solicitar el retiro del embajador. El amparista tiene un total desconocimiento del derecho internacional. No es un oficio de reclamada, es una nota diplomática. Y establece que le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados o personas e instituciones jurídicas del derecho internacional. No solo la ley del organismo ejecutivo le da la facultad al ministro de Relaciones Exteriores para ejecutar la política exterior dirigida por el presidente, sino la ley ceremonial diplomático de la República de Guatemala, artículo 48, lo establece expresamente. En las próximas semanas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolverán si otorgan o rechazan, en definitiva, el recurso de amparo a la PDH, con el cual buscan detener la expulsión del embajador Anders Kompas.